ahí en donde se desarrolla la personalidad del discípulo. O sea, una buena personalidad o una no tan buena personalidad. Amén. Que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por 5 sentidos. ¿Cuántos saben los 5 sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Verdad? Quiero ser breve en eso para pasar con lo que sigue. Nuestra alma se compone de la mente, que nos permite hacer cosas como pensar, razonar, considerar o recordar o imaginar, ¿verdad? Si tiene ahí un papel, apúntenlo. Y el número 3, nuestro espíritu. Es a través del espíritu que nosotros podemos conocer al Señor, que nosotros podemos tener comunión con el Señor, que Dios se puede hacer real en nuestras vidas. Es a través del espíritu que nosotros podemos hablar con Él. Es a través del espíritu que podemos adorarlo, ¿verdad? Es a través del espíritu que podemos guiarnos por su Espíritu Santo. Amén. Juan 4:24 dice, si lo puede poner mi hermano ahí. ¿Qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué podemos entender ahí? Que nosotros solo le vamos a poder adorar al Señor a través de nuestro espíritu. No lo podemos adorar con el cuerpo, no lo podemos adorar con el alma. La única manera que podemos tener comunión con Él es a través del espíritu. Amén. Y decía que hablamos la semana pasada cómo vivir victoriosamente, y vamos a tocar unos puntos muy importantes de un discípulo victorioso, de un hijo de Dios. ¿Y cuáles serían las características de un discípulo victorioso? O lo que estábamos hablando la semana pasada, o de un hijo de Dios. El Señor, cuando nos salva, nos añade automáticamente a una iglesia, ¿verdad? Porque cuando han mirado que alguien que usted lo invita, le habla del Señor, recibe al Señor, no se congrega en una iglesia. Yo creo que todo el tiempo pasa de que si usted le habla del Señor a alguien, está en la iglesia, está en una célula, está involucrado en las cosas del Señor. Amén. Y automáticamente pasamos a ser sus discípulos. ¿Para qué pasamos a ser sus discípulos? Para enseñarnos su palabra, reflejar su carácter y sus obras. Amén. ¿Cuántos se recuerdan cuando les hablaron del Señor? Amén. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Pero no es solo conocer del Señor, ¿verdad? No es solo ser discípulo del Señor, sino que es tratar de ser como el Maestro, tratar de tener el carácter del Maestro. Amén. En este caso es el Señor Jesús. Amén. Leí un poquito de historia. Esto no es Biblia, no es de la Biblia, ¿ok? Para que no después le vayan a preguntar al pastor: pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice esto? Que les voy a decir ahorita, ¿verdad? En la historia dice que en el pueblo de Israel no cualquiera podía hacerse discípulo. Y usted se va a preguntar por qué. Si es tan fácil, si tiene la disposición. Se nos ha enseñado de que si tú quieres y tienes la disposición de aprender algo, estás en todo tu derecho, ¿verdad? Y igual en esta historia que yo leí del pueblo de Israel. Pero no era tanto el de que si quería o no quería estar ahí, o si podía o no podía estar ahí, sino que había algo en juego. Para ser un discípulo había mucho más en juego que obtener una muy buena calificación. ¿Verdad? ¿Cuántos estuvimos en la escuela? Amén. ¿Verdad? Es bueno si pudimos sacar puros 10, o si pudimos sacar quizás un 8, ¿verdad? Algunos por ahí nos pusieron en el libro varón esforzado y valiente. ¿Y cómo se siente uno? Como, wow, ¿verdad? Lo hice bien, estoy avanzando.
¿verdad? Pero no nos tenemos que conformar con eso. Gloria a Dios que sacaste bien, gloria a Dios que pudiste contestar tu examen, tu tarea correctamente. Pero no es solo que lo hagas ahí, sino que lo hagas con tu manera de ser. Que lo que estás aprendiendo lo puedas poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces decía que ellos no solo se conformaban con una sola calificación, o que sacaran buena calificación. Lo que estaba en juego de ellos era que no podían ser discípulos porque al discípulo, si se le olvidaba una palabra, dice la historia que se le hacía como, se le juzgaba como si hubiera sido culpable de muerte. ¿Verdad? ¿Quién quería estar ahí? Y si meto la pata, y si no contesto bien el examen, y si se me olvida este, se me olvida el otro. Por eso no cualquiera podía entrar ahí. ¿Verdad? El halago que alguien podía recibir en ese tiempo era que le dijeran: eres una cisterna encalada que no pierde ni una gota de agua. ¿Verdad? ¿Qué le quería decir con eso? Estás absorbiendo todo lo que estás aprendiendo. ¿Verdad? No se te escapa nada. Porque cuántas veces nos enseñan algo y dicen: híjole, pero es que no lo hice porque se me olvidó. ¿Verdad? Pero para la otra lo voy a hacer bien. No, en ese tiempo no había eso. En ese tiempo tenías que hacerlo bien. ¿Verdad? Y como decía, ¿a cuánto nos gusta que nos digan: oh, lo hiciste bien? A todos. ¿Verdad? Entonces, no es solo eso. Es que lo que aprendamos lo pongamos por obra. Se dice la historia, que quizás este fue el tipo de escuela que tuvo el apóstol Pablo. ¿Ya? Se dice, no es algo que bíblico. Y si un discípulo era aceptado, tenía que dejar familia y vivir con su maestro. Es parte de la historia todavía. Y era con un propósito de formarlo y enseñarlo. Lucas 14:26. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Decía que ¿cuántos hemos ido a la clase? Somos un discípulo, ¿verdad? Entonces ahí te está diciendo, si alguien no viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? El Señor no te está diciendo que dejes a tu esposa, o que hagas a un lado a tus hijos, o que hagas a un lado a tu familia, sino que pon el interés en las cosas que te están enseñando, ¿verdad? Para todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para los hijos, pero que nada de eso te desenfoque del plan de lo que te están enseñando. Amén. Y de igual manera, nosotros cuando conocemos del Señor, el punto número uno que tenemos que hacer es guardarnos para el Señor. Que dice que el discípulo se tenía que ir a vivir con su maestro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vivir todos los días con el maestro, para que nos pueda enseñar. Amén. Jesús lo hizo lo mismo con sus discípulos. Él no se juntaba con sus discípulos cada que tenía chance. Él no se juntó con sus discípulos cuando en su tiempo libre, no. Él estaba con ellos. Y él lo único que hizo fue enseñarnos en la palabra, formarles su carácter, les enseñó el amor, la compasión, el dominio propio. Porque si se recuerdan, Pedro no era cualquiera. Pedro era de que me la haces, me la pagas, ¿verdad? Y el Señor lo conocía, ¿verdad? Entonces el Señor sabía que en qué área tenía que trabajar, ¿verdad?
Entonces el Señor le dijo, no, Pedro, espérate, tú te exaltas muy rápido. Cálmate, si alguien te la hizo, ya no uses el de que ojo por ojo, diente por diente. Ya no, ahora lo que vas a aprender es que lo tienes que amar. Ahora lo que tienes que hacer es que tienes que bendecirlo, tienes que perdonarlo. Amén. Y esa era la forma que Jesús nos estaba enseñando, ¿verdad? Y es lo mismo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Nosotros ya no podemos decir, si me la hizo, espérate, la mía es la mejor. No. El Señor que dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Bendícelo. Y es una gran enseñanza que nos dejó el Señor, a tener amor, a tener compasión. Y el punto número 1 del discípulo con el victorioso, le estoy agregando la palabra victorioso porque es el tema que hablamos la semana pasada. El punto número 1 es que tiene intimidad con el Señor, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir somos discípulos pero no venimos a la iglesia. No podemos decir somos discípulos pero no voy a mi clase, porque ese no sería un discípulo, ¿verdad? Ahora tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos discípulos victoriosos hay aquí? ¿Cuántos hijos del Señor victoriosos? Amén, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos teniendo intimidad o a quién estamos ofreciendo nuestro tiempo. Quizás con la televisión, quizás a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? A mí me gusta, pero muy poco, ¿verdad? Y cuando lo quiero ver me apagan la televisión. No se crean, no me hacen eso. De todos modos, aunque me lo hiciera, la voy a perdonar porque dice la palabra de Dios que la perdonan. Pero muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no nos edifican, ¿verdad? Que puede ser, como digo, la televisión, el fútbol. Me gusta lo que dice el pastor, el Señor de los cielos. ¿Cuántos se avientan ahí hasta 1 hora, 2 horas ahí mirando la serie? Porque no me la quiero perder. Ahorita algo que es tan indispensable, el Netflix, dice el hermano por allá, algo que nos está robando mucho la comunicación con nuestras familias es el teléfono, ¿verdad? Y muchas veces se nos puede hacer algo así como, es el teléfono, no pasa nada. Pero llega un momento en el que ya no te hablas con tu esposa, vienen tus hijos, papá, necesito esto, espérate un ratito, es que estoy mirando aquí algo. Y eso nos desenfoca del plan de Dios. ¿Con quién estamos teniendo nuestro tiempo? ¿A quién estamos entregando nuestro tiempo? ¿Con quién estamos teniendo intimidad? ¿Cuántos dicen amén? Decía, el teléfono se ha hecho tan indispensable en la vida de la gente, porque yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero si sale de su casa, como que siente que le hace falta algo. No me digan que solo a mí me pasa, ¿verdad? Yo creo que a todos les pasa. Y muchos van a decir, no, pero es que es con el que me llaman mis hijos o mi esposa, por eso no lo puedo dejar. Y antes del teléfono, ¿cómo le hacían? ¿Verdad? En una ocasión en mi trabajo, un muchacho le pasó esto, está tan apasionado de su teléfono que puso la dirección en el GPS y empezó a manejar. Y de repente iba platicando bien y se para así en seco, ¿verdad? Y dice, ¿dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Buscaba y se paró, se salió del freeway y se... ¿Dónde dejé mi teléfono? Siendo que su teléfono lo tenía enfrente.
Entonces ahí nos damos cuenta qué tan indispensable se ha hecho el celular en nuestras vidas. Pero ¿por qué no mejor decimos, ¿sabes qué? Me levanté en la mañana, hay algo que me hace falta. Tener comunión con el Señor. Orarle al Señor. ¿Verdad? Porque ¿cuántas veces nos pasa que salimos y nos vamos al trabajo y bien, ni siquiera nos acordamos de darle gracias al Señor? ¿Verdad? Pero así como digo, este muchacho estaba apasionado de su teléfono, nosotros tenemos que estar apasionados del Señor. Amén. Dale la gloria al Señor. Tenemos que leer y escudriñar las Escrituras, y de esa manera estamos con el Señor también. ¿Verdad? Cuando oras, estás con el Señor. Cuando lees su palabra, estás con el Señor. El Señor te habla a través de la palabra. Quizás estés pasando por necesidad y abres en el Salmo 23, y que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor te está hablando, te está diciendo: hey, tranquilo, todo va a estar bien. Pero a veces para sentirnos mejor nos ponemos a ver un programa donde se habla de personas ricas o de personas como han progresado, cuando la palabra la tenemos aquí. Y muchas veces nos olvida eso. Pero eso no pasa aquí en esta iglesia, ¿verdad? Eso pasa en otra iglesia. Los que estamos aquí estamos apasionados por el Señor. Y no solo leerla, vivirla, ponerla por obra. Amén. Hacedores de la palabra. El número 2 es fiel a su iglesia. El discípulo victorioso, el discípulo del Señor, es fiel a su iglesia. Tiene compañerismo con sus hermanos. Con sus hermanos, ¿verdad? Yo apenas la semana pasada, el fin de semana pasado, pasamos un tiempo con los hermanos de Ernesto. Fue de mucha bendición, ¿verdad? Ellos nos abrieron las puertas de su casa, están en su casa. Ya me daba ganas de decirle al hermano, bueno, no sé si han mirado un comercial de televisión que le dicen: estás en tu casa. Dice: ok, voy a mi cuarto. Ya me da ganas de decirle así, ¿verdad? Pero para la próxima, ¿no? No, pero es importante que tengamos comunión. Y la comunión no la vas a tener con los hermanos en otro lugar, lo vas a tener en la iglesia, lo vas a tener en las células, lo vas a tener en los convivios. ¿Verdad? Puedo entenderlo si alguno de aquí puede decir: no, pero es que a mí no me gusta no me gustan mucho las convivencias. Porque a mí me pasaba eso. Mi esposa es y sigue siendo, ¿verdad? De las personas que les gusta compartir, les gusta convivir, ¿verdad? Entonces cuando me casé con mi esposa, yo era totalmente diferente en esa área. Yo como, pues está bien, vamos a la iglesia y hasta ahí. Y si alguien te invita a ella, hermano, pues saliendo de la iglesia quiero que vayamos a comer, o quiero que vayamos a mi casa, ¿verdad? Por platicar. Yo no era de esos. Yo le decía a mi esposa: no hay necesidad. Incluso llegué a decirle un día a mi esposa, ¿verdad? Y le pedí perdón al Señor. Y ya me perdonó. Amén. Y le dije: no, es que a veces va uno a las convivencias y a veces empiezan a hablar cosas que ni va. O al rato hasta sales en barraco, no sé si está bien la palabra, en algo que ni estás ahí, ¿verdad? Pero eso pasa cuando no estamos en el Espíritu. Pero si nosotros vamos con la intención de tener compañerismo con los hermanos, todo va a ser diferente. Y tener bien claro a qué vas, ¿verdad? Si te juntas con alguien, con una familia, con unos hermanos, no es para hablar ni del hermano, ni de la hermana. Y que, oh, mira, el hermano que predicó el viernes, qué mal predicó. Ya el pastor ni lo debería dejar predicar. No, sino que es
para hablar de los negocios del Señor y para tener comunión. Amén. Hechos 2:44, hermano. Amén, hermano. ¿Ya está ahí? No. Los miro muy serios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Desde el 42, hermano, perdón. Que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 44 ahora. Dice: y todos los que, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El 45, hermano. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseveraban, ¿qué dice? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y muchas veces no podemos, ellos dicen lo que hacían, comían juntos. Ya me lo quito la mano, está bien, no se preocupe, hermano. Que dice: perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. Y muchas veces nosotros no podemos compartir ni un mediodía, ¿eh? Pero el Señor nos manda que tenemos que tener comunión, ¿ya? Asistir fielmente a las reuniones y actividades de su iglesia. ¿Ya? Yo quiero felicitarlo a cada uno de los que están aquí. Gracias, hermano. De verdad, porque no es fácil. Decía mi esposa hace un rato, todos tenían algo que hacer en la tarde, ¿verdad? O quizás salió algo repentino, pero usted prefirió estar en el mejor lugar. Amén. Que es en la casa del Señor, amén. Tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad? No fieles al pastor, ¿verdad? Porque pasa muchas veces, y vuelvo a repetir, no en esta iglesia, no, ¿verdad? Cuando el pastor falta, las ovejas también faltan, ¿verdad? Pero en este caso no es así, porque estamos en la casa del Señor, amén. Aleluya. Extrañamos al pastor, pero venimos a buscar al Señor. Lucas 24, 50. ¿Y qué dice? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. El 51, hermano, hasta el 53. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Dónde dice que estaban? En el templo. Nuestra bendición depende del lugar donde tú estás, ¿verdad? Permíteme. Decía que nuestra bendición depende mucho del lugar donde estás. ¿Qué dice? Y lo sacó afuera. ¿A quién sacó afuera? A sus discípulos. Ellos estaban con el maestro. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y que dice: aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Vea, ¿qué quiero decirle con esto? Que usted está en el mejor lugar. Quizás pudimos estar, no sé, mirando un partido de fútbol. Pudimos estar en otras cosas. Pero Dios tenía preparado una bendición para usted. A sus apóstoles, ¿qué dice? Los bendijo. Porque estaban en unidad, ¿verdad? Y muchas veces nos quitan
cualquier cosa nos hace desviar de que tenemos algo que hacer aquí en la iglesia, que tenemos que venir a adorar al Señor, ¿verdad? El Señor ya tiene preparado tu milagro. ¿Qué creen que hubiera pasado si alguno de los apóstoles, es que tuve que ir con mi abuelita, o tuve que ir con mi mamá, o es que mi hijo no estaba bien? Discúlpame, Señor, porque no pude estar el día que te fuiste, ¿verdad? Se hubiera perdido la bendición. Y muchas veces tú y yo perdemos la bendición por cosas insignificantes. Dice el pastor, por una carne asada, Un plato de lentejas. por un plato de lentejas, ¿verdad? Como el hermano de Mi esposa es de las personas que desde que la conozco no ha cambiado. Ella, la prioridad es el Señor. Recuerdo que cuando nació mi niño Adiel, nació y al otro día nació, nos las entregaron después de 2 días, y que fue un sábado, y domingo ya se quería venir a la iglesia. Es que están primero las cosas del Señor, y no lo hago porque hablar así o exaltarlo porque es mi esposa, sino porque es algo que yo lo viví con ella. Y le digo, no te preocupes, quédate aquí, acabas de tener el niño, toma tu tiempo, recupérate. Pero ella quería, ¿verdad? Ella estaba ansiosa por estar con el Señor, por estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de ser así. Que mi punto número 1 sea el Señor, y si es el Señor, tengo que estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Porque ahí está la bendición. Si queremos ser bendecidos, tenemos que estar en el lugar correcto, que es en la casa del Señor. Cuando nació el otro niño, Yami, ese día sí no se le hizo a mi esposa, porque nació un sábado en la noche y domingo pues no la dejaron salir, ¿verdad? Se quedó allá. Entonces, y bueno, dije yo, leo, ahora sí no te van a dejar ir, ¿verdad? Yo creo que ella estaba deseando que le dijeran al otro día en la mañana, domingo, ya puedes irte ya. Y le puedo asegurar que me iba a decir, vete derecho a la iglesia y ya de ahí nos vamos para la casa. Pero no la dejaron salir, ¿verdad? Entonces, yo todavía decía, no te preocupes, yo voy a estar aquí contigo. No te preocupes, todo está bien, no vamos a ir hoy, ya contándome yo, ¿verdad? No vamos a ir hoy, no te preocupes. Yo le hablo al pastor y le digo que no vamos a poder ir porque estamos en el hospital. Sí. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a estar bien aquí. Como ella no podía venir, me dice, no te preocupes, yo voy a estar bien. Ahí están las enfermeras que me cuiden, tú vete. Bueno, sí, me dijo, tú ve, dale gracias al Señor que todo salió bien, que el niño está bien, y después vienes. ¿Ya? Bueno, entonces me la cambió a mí, ¿verdad? Vamos. Pero tenemos que ser personas con prioridades, ¿ya? Y que nuestra prioridad sea la presencia del Señor. Así como los discípulos no perdieron la bendición, usted no pierda la bendición. Busque estar con sus hermanos. Un buen discípulo. Yo decía que a mí no me gustaba. Ahora sí ya me gusta. Y más si dicen que va a haber buena comida. Vamos. Más si dicen que van a haber unas salsas bien enchilosas o bien picosas. Vamos, ¿verdad? No se crean. Pero tenemos que estar con nuestros hermanos también. En Salmo 133, donde hay unidad, ahí hay bendición. Salmo 133. Ahora sí me ganan, ¿verdad? Porque se lo ponen allá en el... Allá en... ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos en armonía. ¿Seguimos? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
Ahí está la clave. bendición y vida eterna. Que dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. So, ¿dónde tenemos que estar? Donde está la bendición. Amén. Sirve activamente en la iglesia. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos le dan las gracias a Dios por? Gracias, hermano. Pensé que dice Fernando. No es famoso. Pensé que como yo no era predicador famoso, pues, a mí no me van a traer agua, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, Nico. ¿Ya? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por el hermano Nico? Hablando de los sugieres, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos agradecidos por los sugieres también. Sí, amén. Ellos están los domingos, ellos están sirviendo desde que llegan. Desde que llegan están sirviendo. Sirven pasando los sobres para los diezmos. Cuando es la Santa Cena, ellos están dando lo mejor por el Señor. Tenemos a un security afuera cada domingo Amén. que está cuidando los carros. Ya tenemos la mejor protección que es la del Señor, pero Él está haciendo su trabajo ahí. Hechos 5:42. ¿Ya lo tienen ahí? Que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Está hablando de Pedro y de Juan, ¿verdad? Dice que a ellos por hablar del Señor los encarcelaron, los amenazaron. ¿Sí? No queremos que hablen más, porque el Señor los usaba y hacía milagros, le traía a los enfermos y sanaba. Entonces llegó al punto en el que no querían que hablara más del Señor, ¿verdad? Dice que a ellos los encerraron, que en la noche un ángel vino y los sacó, sin romper el candado, sin abrir la puerta. Ese es el Señor. Pero ¿qué dice? Después de pasar todo eso, ¿qué hacían? Y todos los días, ¿qué dice? En el templo y por las casas, no cesaban de enseñar. Perseguidos, pero no vencidos. A pesar de estar presos, por causa del Señor, ellos se mantuvieron firmes, predicando del Señor. Y muchas veces, por cosas significantes, nosotros queremos dejar las cosas del Señor. O es que la hermana ya me hizo mala cara. O es que el pastor ya ni me habla. O es que el pastor hoy pasó ahí cerquita de mí y no me saludó. Y siendo un fiel. Ahora digo por este hermano. No, pero muchas veces teniendo un ministerio que le estamos sirviendo al Señor, y por cosas tan sencillas así, ya no queremos servir, o nos vamos de la iglesia. Pero se nos ha olvidado que lo que hacemos es para el Señor. Ellos también pudieron decir así, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, Señor. Mira, ya mucho bullying, dice el hermano. Mira, ya nos encarcelaron, mira, ya nos hicieron esto, ya nos hicieron lo otro. Aquí le paramos. Pero no, ellos al contrario, ellos seguían, porque ellos sabían en quién estaban confiando. Así es que si no está sirviendo en algo, pídele al Señor, Señor, ¿dónde me quieres usar? Porque el Señor lo quiere usar, el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. El Señor lo quiere usar quizás en la alabanza, el Señor lo quiere usar quizás allá de security, con los niños, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos, si no estoy en la alabanza, no es del Señor, ¿ya? O ahí no es servir, no, hasta andar limpiando los baños es para el Señor.
Tenemos que hacerlo para el Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces yo me voy a gozar en donde quiera que me pongan. Si el pastor me dice, David, tú de aquí en adelante tú vas a ser el encargado de poner esto, de poner el cable, Amén. y cuando se termina todo igual, de quitarlo y ponerlo allá en su lugar. No, pastor, pero eso, como que eso no es servirle al Señor. A mí póngame, no sé, a recibir la gente allá. Ya siento que ahí sí es servirle al Señor. No, servirle al Señor es en esto, es siendo ujier, es predicando la palabra de Dios. Siempre y cuando tengamos en nuestra mente para quién lo hacemos, nada nos va a detener. Amén. Dale la gloria al Señor. El otro punto es que tenemos que ser generosos. ¿Cuántos generosos hay aquí? Generoso muchas veces pensamos nosotros, Billete. Él es bien generoso. ¿Y en qué pensamos primero? Billete. Se nos refleja primero los 5 pesos, ¿verdad? Ah, no, si es así, yo no voy a ser generoso. Díganme mejor que soy tacaño, que soy codo, que soy lo que sea, pero menos generoso, porque hay que soltar dinero, no se confunda. Ser generoso no es solo dinero. Ser generoso es darle un abrazo a alguien. A veces el Señor lo va a usar. No va a necesitar hacer Ay, soy muy ni orar, no va a necesitar ni ponerse en ayuno. Simplemente con darle un abrazo a una persona que está pasando por necesidad, el Señor cambia las cosas, cambia la situación. Amén. Eso es generosidad también. Así que para que no pensemos que, es que me van a quitar mi semana, me van a quitar mi domingo. Ya no. Ser generoso es cuando usted le comparte el pan a alguien. Ser generoso es cuando usted va en el bueno, creo que eso se daba más allá en México, ¿verdad? O en nuestros países, ¿verdad? De que el autobús a veces va llenísimo. Y vamos nosotros bien cómodos y vemos a un mayor de edad ahí y no somos para decirle, toma, siempre. ¿No? Porque no era de usted. No era el chofer, ¿verdad? Bueno, pero ese es un acto de generosidad también. Sí, es un acto de generosidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? La gente mira a uno. Y cuando la gente te mira que todos esos pequeños detalles, dice, no, él es diferente, él tiene algo. Sí, es cierto. Amén. Él, no sé, él no es igual que las demás personas. La vez pasada les platiqué de un hermano que vino a la iglesia, el Señor lo restauró y nosotros le invitamos de comer. Estábamos nosotros con nuestro buen plato ahí comiendo y el hermano está enfrente de nosotros. Y yo sentía dentro de mi corazón, ve, cómprale algo de comer. Y, no creo que quiera. Él va a quererlo para las drogas o va a quererlo para otra cosa. Hasta que fui, le suplimos esa necesidad y esto fue lo que él me dijo. Me dijo, tú vas a una iglesia cristiana o algo, dijo, porque tú no eres igual que los demás. Y ya pues ahí nos dio la oportunidad para hablarle del Señor. Amén. Y le hablamos, él llegó, él estuvo en la célula, él había perdido casa, él había perdido todo. Y el Señor poco a poco lo fue restaurando y le regresó sus cosas. Wow. ¿Verdad? Pero simplemente Amén. un acto de generosidad Wow. que nosotros tenemos que hacer. Que muchas veces nos cuesta Gran diferencia. Wow. hacer la diferencia. Amén. No debemos de amar el dinero, ¿verdad? Yo no. El dinero es bueno, porque nos sirve para muchas cosas, pero que no sea nuestro punto número uno, nuestro centro de atención, porque cuando pasa eso nos desenfocamos de todo, hasta de la familia, de los hijos, de todo, porque estamos enfocados en hacer dinero. Amén. Entendamos que el dinero es necesario,
las misiones, Sí, amén. para Aleluya. las ayudas. Amén. Y muchas veces, ¿cuántos han escuchado a alguien que a usted le comparte del Señor? Han escuchado que luego le dicen, no, pero es que ya si doy mi dinero, el pastor va a traer un carro mejor. O él se va a comprar el Mercedes, o se va a comprar un, no sé, qué carros hay más caros, ¿verdad? Y yo por eso no voy a dar, Y no quiero ir ni a la iglesia, ¿verdad? Pero no, el dinero se necesita para que la obra del Señor siga. Ser generoso es ayudar a los necesitados. ¿Cuántos saben que mi esposa cada fin de año, ella colecta cobijas, Sí, amén. todas las cosas básicas de higiene, como cepillo de dientes, jabón, Sí, sí. ¿verdad? ¿Y cuántos vamos a apoyar? Amén. Amén. Gracias a Dios nosotros lo tenemos todo. Miré un post hace unos días que dice, si tú tienes un lugar donde vivir, si tú tienes comida, si tú tienes una familia, estás bendecido, ¿verdad? Hay mucha gente afuera, los hombres principalmente. No nos vamos a poner a juzgarnos. Ay, él está ahí porque él quiso. Él está ahí porque le ponía bonito a la droga y no quiso entender. No, ese no es nuestro trabajo. Así es, hermano. Nuestro trabajo es hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Y el Señor va a hacer lo demás. Así es. ¿Verdad? Porque muchas veces tomamos el papel de juez. Ajá. Sí, cierto. Y ni damos. Y no tiene nada que ver. El Señor te está mandando a ser generoso. El Señor te está mandando a mostrar compasión por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nosotros lo estamos haciendo cada fin de año. Es una manera de evangelizar. Ya salimos, Él entrega su paquete, su cobija, sus cosas de higiene personal y oramos por ellos. ¿Verdad? Creo que aquí está el hermano Miguel. Ahí está el hermano Miguel. El pastor fue con nosotros, la hermana Juanita, el hermano Juan. Fueron varios de acá con nosotros. Y anduvimos caminando en los lugares que sabíamos que estaban. Estábamos llevándoles la palabra del Señor. Amén. Y están dispuestos. Algunos dice el pastor, hasta hubo uno que dijo, no, dices que yo a veces ya le digo al Señor que ya no me dé más, porque tengo mucho. Gloria a Dios por él. ¿Verdad? Pero hay gente necesitada allá afuera que nosotros tenemos que salir a buscar. Y muchas veces es la clave para empezar a hablarles del Señor. Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Hubo alguien que se preocupó por mí. Mientras ahorita la gente anda todos en el alboroto que de la Navidad, que el día del pavo, que Año Nuevo, hay gente que piensa en nosotros. Así como un día nosotros no teníamos opción, no teníamos nada, y el Señor vino y nos rescató y lo dio todo por nosotros. Nos dio una nueva oportunidad. Nosotros también podemos hacer la diferencia. Una ida con tus cosas a darle a esta persona puede cambiar el rumbo de la vida de esta persona. Puede conocer al Señor. Y al rato lo vamos a ver hablando del Señor. Amén. Así que yo le animo para que usted apoye. Para que juntos llevemos la palabra del Señor, llevemos la provisión a los necesitados. Amén. En Hechos 4:32, creo que ya lo leímos, si podemos ir otra vez, hermano. Hechos 4:32. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nadie más va a venir a hacer la diferencia, porque mientras no conocemos del Señor, siempre buscamos nuestro propio interés. Siempre voy a buscar estar mejor yo. Pero la iglesia del Señor, nosotros,
tenemos que hacer la diferencia, tenemos que mostrar el amor del Señor. Amén. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El 33, hermano. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Al siguiente. Así que no había entre ellos, ¿qué dicen? Ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos eran generosos. Dice que ahí no había el que esto es mío. O que no, yo mira cuánto he trabajado por tener esto, y ¿cómo lo voy a dar a alguien? Pues así son los judíos. ¿Cuánto sacrificio le he puesto? ¿Cómo lo voy a dar? Pero dice que ellos no. Ellos tenían todas las cosas en común. Ahí nada era de nadie. Ahí la prioridad era que todos estuvieran bien. ¿Qué dice? No había ningún necesitado. ¿Por qué dice? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Verdad? Ahora si el Señor lo pone, pues vender su coche y traerlo, pues gloria a Dios, pero que el Señor se lo ponga, no porque se lo piden, ¿ok? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y para finalizar, yo quiero hablar de un punto bien importante. Tenemos que ser fieles en nuestros diezmos. Un discípulo del Señor tiene que ser fiel en sus diezmos. Ahora déjeme decirle, el Señor no tiene necesidad de dinero. El Señor no tiene necesidad de que le demos nuestro diezmo. Él dice que Él es el dueño de la plata y del oro, y por lo tanto no tiene necesidad. Lo que hacemos al diezmar es un acto de obediencia y fidelidad al Señor. Pero usted no se preocupe, usted es un diezmo en obediencia al Señor. Usted no se preocupe si en un mes mira al pastor que trae un carro nuevo. Gloria a Dios, Dios lo bendijo. No piense como estas personas que luego dicen: ah, mira lo que hace con los diezmos. No. Usted está actuando, haciendo un acto de obediencia al Señor. Señor, aquí está mi diezmo. Yo no sé a dónde se va. Yo estoy cumpliendo contigo, Señor. El tipo que tenemos aquí con mi esposa, nosotros diezmamos. Pero ahí el pastor lo ha dicho: si usted es un fiel diezmador, usted tiene todo el derecho de mirar los libros, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? Nosotros sinceramente damos nuestro diezmo, y lo demás, ahora sí que, sí, ahora sí voy a decirlo de esta manera, no nos importa, ¿verdad?, en qué se utiliza el dinero, porque nosotros estamos actuando en obediencia al Señor. Decía el hermano que el Señor se encargue, ¿verdad? Pero nosotros solo obedecer al Señor. Amén. Cuando no diezmamos, estamos robándole al Señor y estamos bajo una maldición. ¿Cuántos saben eso? Malaquías 3, hermano. Malaquías 3, 8. ¿Qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué dice? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿El 9, hermano? ¿Qué dice? Decía que vivimos bajo maldición cuando no somos fieles con el diezmo. Dice: maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Hasta ahí, hermano, si me puede permitir tanto. Y muchas veces por esa razón no prosperamos. Podemos trabajar de sol a sombra y no nos rinde nada. A veces decimos: híjole, gané apenas $1,500 esta semana, y a la media semana ya no tengo nada. ¿En qué se fue? No sé. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué dice? Hay una maldición. Pero tengo noticias buenas. Esa maldición puede ser quebrada cuando nosotros obedecemos la voz del Señor. Amén. ¿Verdad? Y cuando somos fieles al Señor, puede ser que ganas, un ejemplo, puede ser que ganas
$300 a la semana y Dios va a proveer. Si lo hizo con Elías, si no estoy mal, cuando se fue a la cueva. Mandó un cuervo. Sí, déjame checar. No lo traía. ¿Alguien que si me puede ayudar con esa cita, por favor? Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿verdad? Si hermano se me lo puede buscar también. Si alguien lo tiene, si me puede ayudar con eso, por favor. ¿De Reyes? Primera de Reyes 17:19. $19.9. Hermano, ¿se me lo puede poner? Gracias, hermano. ¿Qué dice? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová. 17:19. Bueno, es en donde los cuervos le llevan la comida. ¿Verdad que le dijo? Vas a tomar agua del río y unos pájaros te van a traer la comida. ¿Verdad? 17. Él no le dijo, vete allá con alguien, ven, pídele trabajo para que saques unos cuantos pesos y de ahí va a haber sustento. No, él le dijo, hey, vete allá, yo te voy a proveer. Y de igual manera, si nosotros somos fieles y obedecemos la palabra del Señor, Dios te va a bendecir. No sabes a veces ni de dónde llegó la bendición, pero te llega la bendición. Nosotros tenemos testimonios de eso, ahí en la casa pasan. Y cuando abrimos la puerta, ahí afuera, o rollos de papel, o comida, o van y nos tocan la puerta. ¿Sabes qué? Fui a la tienda y traje mucha despensa, 2 bolsas de despensa. Pero ¿qué tiene uno que ser fiel con el Señor? 17. 17:6. ¿Qué dice? Y los cuervos le traían pan y carne por la noche, y pan y carne por la tarde, y bebía, por la mañana, perdón, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué quiero decirle con eso? Que Dios es un Dios proveedor cuando nosotros somos fieles a su palabra. Amén. Así que ya no se preocupe tanto tengo que trabajar 20, 30 horas extras para poder suplir la necesidad. Mejor que nuestra preocupación sea el Señor, que nuestro punto número 1 sea el Señor, que nuestro centro sea el Señor. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros y solo lo mejor. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Atesoremos esa palabra. El Señor tiene algo mejor para mí. Aleluya. Los pensamientos del Señor son de bien para mí. Amén. Yo los voy a dejar con esta palabra y pidámosle al Señor que podamos ser esos verdaderos discípulos, ¿verdad? Con las cualidades, con las características y el modelo del Señor Jesús. ¿Cuántos le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero ser ese discípulo? Que muestra tu carácter, que muestra tu ejemplo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y si necesita oración, el altar está abierto.
Y si no, vamos a darle gracias a Dios y vamos a despedirlos también.